Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con nuestra serie de creación de nuestro sistema de depósitos y retiradas de nuestro queridísimo Exchange. Bien, en el vídeo anterior terminamos de crear lo que son los templates de los modelos y los endpoints, es decir, el de wallet y el de user, que son los más importantes. Y en este vídeo dijimos que íbamos a empezar a crear el sistema de autenticación, es decir, el módulo de auth. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es crear lo que son nuestras funciones para poder registrar el usuario, que es básicamente la única función que vamos a necesitar. Vamos a ir a User Controller y podemos ver aquí que para registrar un usuario tenemos que llamar a la función create, que en este caso, en vez de create, la vamos a llamar register. Así que ahora vamos a ir a User Service y vamos a cambiarle el nombre por register. Perfecto. Ahora que ya le hemos cambiado el nombre, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues lo siguiente que tenemos que hacer pues, es crear la función de registro. Y vamos a bajar esto. Antes de crear la función, tenéis que saber que NES funciona mucho con la inyección de dependencias. Así que para poder hacer uso de los modelos de MongoDB, necesita que le inyecten primero la dependencia que hace referencia a dichos modelos. Y luego ya puede utilizarlos. Vamos a primero inyectar dicha dependencia y luego pues vamos a utilizar los modelos de MongoDB. Así que para inyectar la dependencia vamos a crear un constructor. Vamos a crear aquí un constructor y vamos a abrir y cerrar corchetes porque no vamos a imprimir código en el constructor. Lo único que queremos es inyectar la dependencia de nuestro modelo. Así que voy a pegar la línea del código aquí. Eso es lo que hace es pues, inyectar la dependencia y get model, le pasamos el nombre del modelo y luego le pasamos el tipo de dato del modelo. Bien, vamos a importar la función de inject model, o sea, el decorador que está por aquí. Importamos, luego también importamos nuestro modelo usuario, recordar que ya lo tenemos. Y luego también importamos lo que es nuestro modelo user document, que también ya lo tenemos. Y luego aquí importamos el modelo en sí de MongoDB. Vale, y con eso importamos todos los datos que necesitamos para poder trabajar bien. Realmente el modelo este de user document deberíamos importarlo directamente aquí dentro. No sé por qué lo importa en dist. Vamos a borrar esto de aquí. Y ahora sí, ya lo tenemos importado correctamente. Bien, una vez hecho esto, ya podemos registrar nuestro usuario. ¿Y cómo se registra un usuario? Pues el proceso es sencillo. Lo primero es crear un usuario en memoria. Así que vamos a hacer un const y vamos a hacer un create user, un objeto de creación de usuario que se va a guardar en memoria. A través de él obtenemos de nuestro modelo, el que acabamos de inyectar, hacemos un dis.userModel y luego le decimos que nos cree un modelo a partir de nuestro DTO. Y como ya sabemos, el user DTO contiene los datos con los que tenemos que crear el modelo, porque si vamos a user DTO, aquí está, todos esos datos son los que tenemos que registrar en nuestra base de datos. Así que venimos aquí y aquí lo que vamos a hacer ahora es obtener el usuario en base de datos. Cuando registramos un usuario tenemos que primero probar si ese usuario ya existe, su correo. Si ya existe, entonces no podemos crearlo, mandamos un error. Si no existe, entonces lo creamos. Así que antes de crearlo necesitamos comprobar que exista. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a crear una función aquí que llamaremos getUser by email, que lo único que hace pues, es devolver un usuario a través de su email. Y aquí dentro le vamos a pasar el email, que es un string. Y aquí le pasamos un código que lo único que hace pues, es devolvernos el registro de un usuario en la base de datos. Básicamente accede al modelo y luego hace un fin1, que es una función nativa de MongoDB, y le pasamos el campo que queremos filtrar. En este caso queremos filtrar por el email. Y luego hacemos un exec. Y lo que hará es ir a la base de datos y buscar los usuarios, algún usuario que coincida con este email. Si lo encuentra, lo devuelve directamente. Y ya está. Y vamos a volver otra vez a nuestra función de register y ahora sí vamos a obtener el usuario a través de await this.getUserByEmail. Le pasamos el email. A ver, ¿dónde está? Create user DTO.email. Le pasamos el email y ya lo tenemos. Vamos a convertirlo en asíncrona porque ya está leyendo en la base de datos. Bien, una vez ya tengamos el usuario, tenemos que comprobar si existe. Vale, si existe, eso significa que no podemos crear otro. Así que vamos a lanzar una excepción diciendo que no se puede crear el usuario. Así que vamos a lanzar un bat request exception y le vamos a pasar un mensaje aquí, a lo mejor diciéndole que no se puede crear el usuario. Registrar el usuario. Pero eso realmente no debería ser así. Pero para que sepáis de que aquí podéis pasar mensajes, le podéis pasar eso. Pero yo no le voy a pasar nada. Directamente le pongo bar request y ya está. Bien, una vez hemos comprobado que el usuario no existe en este punto, significa que el usuario no existe. Si existe, entrará aquí, lanzará una excepción y se acabará la ejecución. Pero si no existe, bajará hasta aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues registrarlo. Para registrarlo necesitamos primero encriptar la contraseña. Así que vamos a acceder a password. Y tenemos que sobreescribir su contraseña a una contraseña encriptada. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues para ello necesitamos un servicio que vamos a llamar hashService. Así que vamos a venir a la carpeta user y vamos a crear aquí un hash.service.ts.
Y dentro de ese servicio vamos a crear lo que es la encriptación de la contraseña. Es un servicio muy sencillo, lo único que necesita es una librería llamada bcrypt para encriptar la contraseña. Así que vamos a venir aquí, vamos a comprobar de que estamos dentro de la carpeta appcore y vamos a hacer un npm install --save y vamos a instalar esa librería bcrypt que sirve para encriptar cosas. Esperamos un segundo a que se instale, no tarda nada. Vale, ya se instalaron, ahora sí, ya podemos empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es importar la librería que acabamos de instalar. Importamos a través de asbcrypt. Exacto, vale, ya nos la ha importado, ya la tenemos importada. Y ahora lo que vamos a hacer es crear pues una clase para poder encriptar la contraseña. Yo ya lo tengo preparado, así que para no perder el tiempo, voy a traerla por aquí. Perfecto, esa es. Luego vamos a importar nuestro injectable. Recordar que tenemos que inyectar la clase en user service, por eso aquí usamos injectable. La clase se llama hashService. Esa función es para comparar las contraseñas y esta es para encriptar. ¿Cómo funciona esto? Cuando un usuario se registra, pone una contraseña en el navegador y luego pues nos la pasa, que será una contraseña en texto plano. Luego nosotros la recibimos y lo que tenemos que hacer es hacer un hash de dicha contraseña. Es decir, recibimos la contraseña, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos un hash, en ese caso de longitud 12, podemos cambiarlo a 16 o lo que queramos. Yo lo dejo en 12. Hacemos un hash de la contraseña y ese hash pues se nos devuelve. O sea, nos devuelven un hash de la contraseña que el usuario ha creado. Y ese hash es el que guardamos en la base de datos. Y una vez lo tengamos, el usuario obviamente querrá hacer login. Y cuando hará login, lo que hará otra vez es enviarnos la contraseña suya normal, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí. Y nosotros en la base de datos tendremos guardado un hash de esa contraseña, que es este. Y lo que hará esta función de compare es comparar la contraseña real con el hash que tenemos guardado en la base de datos. Y si resulta que la contraseña real le devuelve un hash exactamente igual al que tenemos guardado en la base de datos, pues se dará por validada la contraseña, porque no se puede desencriptar básicamente. Así que lo único que hace es encriptar otra vez la contraseña que le pasamos, lo compara con la encriptación que tenemos guardada en la base de datos y si coinciden es porque es la misma contraseña. Y eso es básicamente lo que hace ese servicio. Ahora que ya lo tenemos que importarlo aquí, venimos aquí y lo vamos a importar. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo un private y vamos a importar hashService. Aquí está, perfecto. Importamos hashService y le damos un nombre. Obviamente empezando con minúsculas, vale. Una vez que ya tengamos el hashService, ya podemos hacer uso de dicho servicio aquí haciendo un this. Bueno, primero tenemos que hacer una wait porque es una función que tiene que esperar. Genial. A veces flipo con eso. Await this.hashService.hashPassword y le pasamos nuestra contraseña. Así que vamos a llamar a createUser.password. Y listo, ya tenemos encriptada la contraseña. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es devolver la creación de usuario. Hacemos un createUser.save. La función save es una función nativa de MongoDB que lo único que hace pues, es guardar un modelo ya creado en memoria. Bien, con eso grabamos en el disco, o sea, en la base de datos, lo que es nuestro usuario. ¿Y qué es lo siguiente que tenemos que hacer para poder comprobarlo? Lo siguiente que debemos hacer pues, es importar nuestro modelo, o sea, nuestro servicio de hashService. Así que venimos aquí en Provider de User Model y vamos a importar hashService, porque recordar, lo estamos utilizando en User Service. Y también tenemos que importar vamos a llamar a imports y tenemos que importar aquí lo que es Mongo, porque estamos utilizando Mongo en donde estamos en User Service. Lo estamos utilizando aquí a través de la función find_one y a través de la función save. Y lo estamos utilizando a través del modelo User Model. Así que tenemos que importar el módulo de Mongo. Así que vamos a venir aquí y lo importamos. Así que como yo lo tengo, como siempre, preparado para vosotros, para no perder el tiempo, lo pegamos en import. Ese es el módulo que tenemos que importar. Lo importamos y listo. Y también tenemos que importar, obviamente, el modelo user y el esquema user. ¿Por qué? Porque cada vez que utilizamos Mongo en un módulo, tenemos que indicarle cuáles son los modelos que vamos a utilizar. Si nosotros, por ejemplo, en User Service, en vez de utilizar solo el modelo user, utilizásemos, por ejemplo, Wallet Model, también tendríamos que indicarle aquí que vamos a utilizar Wallet Model. Pero como solo utilizamos user, pues entonces le pasamos user. Ya veréis que próximamente, cuando trabajemos en Wallet, vamos a necesitar pasarle múltiples modelos. Pero por ahora solo necesitamos este. Bien, una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer, obviamente, es probar a ver si funciona nuestra aplicación hasta este punto. Así que vamos a ir aquí en la consola y podemos ver que ya nos han aparecido varios errores. Nos está diciendo que hay alguna importación que falla. Bien, NES normalmente suele dar muchos problemas con importaciones porque es muy estricto en el tema de importar modelos y servicios y proveedores. Así que hay que tener mucho cuidado. Realmente el error que nos está dando es porque estamos importando en Wallet, donde está. En el Wallet Model estamos importando User Model. Y claro, si importamos User Model, eso significaría que aquí tendríamos que pasarle todos los módulos que dependen de usuario. Bueno, de los que depende el usuario. Por ejemplo, tendríamos que pasarle también el Mongoose Module. Pero como aún no hemos trabajado con Mongoose aquí en Wallet, lo único que podemos hacer para arreglar ese error es ir a app module y venir aquí abajo y decirle que no queremos importar el módulo de Wallet por de momento. Ya en el futuro
hacemos todo lo que tenemos que hacer. Bien, una vez hecho, volvemos a la aplicación y podremos ver aquí que ya funciona correctamente. Con eso vemos que ya funciona. Así que lo que tenemos que hacer ahora es probar si funciona el registro de usuarios. Bien. Como recordaréis, yo os dije que en el main vamos a necesitar agregar más cosas y ahora os voy a explicar qué es lo que vamos a agregar y por qué deberíamos agregarlo. Así que antes vamos a probar si funciona el registro y veréis qué es lo que tenemos que agregar. Así que yo voy a ir a la base de datos, voy a borrar el registro de prueba que hice. Si le doy a refresh podéis ver que ya no hay usuarios, así que vamos a ir a nuestro Postman para crear un usuario. ¿Qué tenemos que hacer para crear un usuario? Pues tenemos que ir a este endpoint de aquí, que es localhost, puerto 6000. En mi caso, no sé cuál es vuestro puerto, podéis revisarlo en env. Y miráis aquí, el mío es 6000. Vale. Puerto 6000 y el prefijo es secure API, no sé cuál tenéis vosotros, recordad cuál pusisteis. Y luego le pasamos el endpoint de user y luego le decimos que queremos registrar un usuario, es decir, register. La petición es de post. Ahora vamos a body, seleccionamos body y nos vamos a raw y luego seleccionamos aquí JSON. Y aquí le pasamos el JSON de los datos que queremos registrar. En este caso, un password que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, un correo, un primer nombre y un segundo nombre. Si le damos a registrar, lo normal sería que falle, pero nos lo registra. Si vamos a la base de datos y actualizamos, podemos ver aquí que se ha registrado correctamente. Vale, pero no debería registrarlo. ¿Por qué? Porque la contraseña en primer lugar no tiene como mínimo 8 caracteres. Ese tiene 6. Además, no mezcla mayúsculas y minúsculas. Y según lo que tenemos puesto en nuestro DTO de crear un usuario, tenemos puesto aquí que la contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres y como máximo 50 y debe cumplir esas condiciones, es decir, que debe contener al menos una mayúscula, minúsculas y números. Y desde luego esa contraseña no está cumpliendo nada de eso, pero aún así el usuario se ha registrado. Si volvemos a intentar registrar nos va a dar error porque el usuario ya existe, no es un error de validación. Así que vamos a ir a la base de datos, vamos a borrar este usuario, lo borramos, perfecto, está borrado, volvemos y si le vamos a registrar, se registra de nuevo sin ningún tipo de problema. O sea que se está saltando nuestra validación. ¿Y eso por qué ocurre? Precisamente por lo que os dije, que teníamos que agregar en main y no agregamos. Porque había algo que se llaman los pipes. Os dije que Nest usaba pipes para hacer validaciones y tenemos que agregarlo justo aquí abajo. Así que lo voy a traer, lo tengo guardado. Es simplemente para indicarle a Nest que tiene que utilizar la validación a través de pipes y en toda la aplicación. Por eso lo ponemos aquí, aquí está, app use global pipe y le pasamos la validación. Así que vamos a importar la clase validación. Perfecto, la importamos y aquí le indicamos qué son las opciones que necesitamos. Esas dos opciones tienen su significado. Podéis ir a la documentación de Mongo y os lo explicará mejor. Pero así a bote pronto simplemente significa que tiene que utilizar todo lo que hay aquí. A ver si vamos a, por ejemplo, el DTO. Todo lo que hay aquí, pues tiene que utilizar todas esas validaciones. Por eso le indicamos whitelisted true. Y nada, y luego el forbidden not whitelisted true, pues significa que en el caso de que nos olvidemos de poner una opción, es decir, si no ponemos el nombre, el apellido, cuando enviemos la petición nos va a marcar un error porque debemos enviar todos los datos que se necesita. Como veis aquí ya nos está marcando error. Eso es lo que significa la segunda opción. Vale, lo voy a volver a poner y si le doy a enviar me debería dar error. Ahora sí, ya no está registrando el usuario. Vamos a borrar el que esté en la base de datos para que lo veáis claro. Es muy importante esto, no lo vamos a volver a hacer, así que tenéis que pillarlo. Vale, intentamos registrar y ahora pues ya no registra, ya nos está diciendo que la propiedad firstName debe existir. ¿Y por qué nos lo dice si existe? Pues, a ver, porque está mal escrita. Está puesto aquí firstName, vale, así que hay que cambiarlo a firstName, vale. Revisar ese error, por favor, que parece ser que lo llevamos arrastrando desde que creamos este modelo, así que revisarlo. Tiene que ser firstName, por eso nos marcaba el error aquí de que tiene que existir, porque no existía, vale. Ahora que ya lo hemos hecho, le volvemos a registrar y ahora sí nos aparece el mensaje correcto, que es la contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas y números. Y luego también nos envía otro mensaje que la contraseña debe ser mayor o igual a 8 caracteres. Perfecto. Perfecto. Ahora si le ponemos una contraseña de 8 caracteres y le damos a registrar, desaparece el error de 8 caracteres y ahora solo nos aparece el error de la contraseña debe contener mayúsculas y minúsculas. Vamos a hacerlo. Pues le vamos a pasar aquí que la contraseña será un M. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos a registrar y sigue apareciendo el error. ¿Por qué? Porque no tenemos minúsculas. Así que vamos a cambiar el 8 por una N minúscula y le vamos a dar a registrar. Y ahora sí nos registra el usuario como tiene que ser. Ahora si vamos a la base de datos y hacemos un refresh, podemos ver aquí que se ha registrado correctamente nuestro usuario con las condiciones que hemos puesto. Y eso es lo que queríamos. Bien. Espero que os haya gustado el vídeo, vamos a dejarlo hasta aquí. En el próximo vídeo vamos a empezar a trabajar en el login y luego pues nada, vamos a crear nuestro wallet generator para poder empezar a crear wallet. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta luego.